Efesios 6, 9, 10, 11 y 12, Dios protege a sus hijos. Efesios 6, 9, temas, la vida de los amos es dirigida por Dios. El texto griego, la versión corriente, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Errores de traducción son falsas doctrinas. El verbo poieite expresa la obra de Dios en todos sus hijos. Las traducciones lo expresan equivocadamente como una falsa ley humana. Las traducciones no traducen los participios anientes y eidotes como tales. Las falsas doctrinas, falsas traducciones, matan la fe. La versión más cercana al griego dice, y ustedes amos, sin que pueda ser impedido, ustedes hacen con ellos lo mismo, dejadores de abusos, sabedores que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que Él no hace acepción de personas. La vida de los amos es dirigida por Dios. Los amos cristianos también son nuevas criaturas. Como nuevas criaturas, Dios produce frutos en y por medio de ellos. Los amos cristianos no abusan de sus servidores. Los amos cristianos saben que Dios es Dios de ellos y de los esclavos cristianos y que Él no hace acepción de personas. Es decir, para Dios todas las personas son iguales. Por esta verdad, Cristo murió por todos los seres humanos de todas las épocas y por eso Dios perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, de todas las personas de todas las épocas. Efesios 6:10. Dios fortalece a sus hijos. El texto griego, la versión corriente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Errores de traducción son falsas doctrinas. El verbo endunamousce expresa la obra de Dios de fortalecernos. Las traducciones equivocadamente lo expresan como una falsa obra humana que debe ser cumplida por una falsa ley humana. Obviamente estas traducciones ponen bajo maldición a quienes consideran correctas estas traducciones. Las falsas doctrinas matan la fe. La traducción más cercana al griego dice, por lo demás, hermanos míos, nada impide que ustedes permanezcan fortalecidos por obra del Señor mediante la fuerza poderosa de Él. Dios fortalece a sus hijos. Dios en los próximos versículos va a enseñarnos la manera como Él nos fortalece. Él nos va a enseñar por qué es necesario que Él nos fortalezca y cómo lo hace. Dios nos fortaleció desde el mismo momento cuando Él nos engendró espiritualmente. Cuando Él nos engendró espiritualmente, Él nos hizo nuevas criaturas, con unas características únicas que nos hacen fuertes. Desde ese momento, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Desde ese momento, todo su poder está a nuestro favor. Desde ese momento, Él tomó el control absoluto de nuestras vidas. Dios es todopoderoso. Su palabra es todopoderosa. Por su palabra Dios creó todo lo visible e invisible. La palabra de Dios es Jesús. Por la obra de Jesús, Dios nos salvó. Las equivocadas traducciones niegan esta verdad de Efesios 6:10. Efesios 6:11. Dios nos vistió con toda su armadura. El texto griego, la versión corriente, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Errores de traducción son falsas doctrinas. El verbo endunazaste expresa obra de Dios en sus hijos. Todas las equivocadas traducciones lo niegan y falsamente lo expresan como una falsa ley humana para forzar una falsa obra humana. Obviamente todos aquellos quienes consideran correctas estas equivocadas traducciones como correctas están bajo maldición. Las falsas doctrinas matan la fe. La traducción más cercana al griego dice, sin que pueda ser impedido, ustedes fueron vestidos con toda la armadura de Dios, siendo así ya hechos capaces de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios nos vistió con toda su armadura. Todos los verdaderos cristianos nos encontramos permanentemente
en peligro de muerte espiritual porque el diablo busca en todo momento cómo destruirnos. Nada impide que ustedes sean sobrios y velen, porque el adversario de ustedes, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esta razón, por este permanente peligro mortal, Dios nos vistió con toda su armadura. Lo hizo el día cuando Él nos adoptó como sus hijos. Por eso estamos vestidos con toda la armadura de Dios. Todas las traducciones dicen que no. Efesios 6:12. La lucha de los hijos de Dios. El texto griego, la versión corriente, la versión más cercana al griego, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha de los hijos de Dios. Los seres humanos estamos divididos en dos grupos, quienes somos instrumentos de Dios y quienes son instrumentos de los infiernos. En este versículo 6:12 Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra personas, sangre y carne. Nuestra lucha es contra las fuerzas malignas invisibles que utilizan a sus instrumentos, los muertos espirituales, para luchar contra nosotros. Contra las fuerzas invisibles malignas, nosotros los verdaderos cristianos no podemos hacer nada. Por esta razón, Dios nos ha vestido con toda su armadura para que podamos resistir estos permanentes ataques mortales.